Amén, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenos días. Aleluya, buenos días. Estamos entrando ya a nuestro 16º día de ayuno y oración. Estamos orando de 6:30 a 7 y de 22 a 22:30. Entonces lo animo a entrar juntos, estar orando juntos, ayunando, orando juntos. Si todavía no comenzó su ayuno, ayunar junto con nosotros, lo animo a que pueda unirse. Todavía quedan algunos días, a pesar de estar en la recta final, pero todavía puede entrar, está a tiempo, amén. Amén. Y en estos días estamos ministrando algunas palabras que tienen que ver con nuestro ayuno 21 días, siendo fortificados en la gracia. Amén. Y hoy, entonces, me gustaría hablar una palabra, compartir un devocional sobre la victoria sobre la tentación, ¿verdad? La victoria sobre la tentación. Nosotros vemos la palabra de Dios que dice que cuando Jesús allí fue a ser bautizado, allí en el Jordán, cuando Jesús fue para ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, dice la palabra que en aquel momento que entró en las aguas el Espíritu vino sobre él, y de repente una voz del cielo se escucha que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bien, vamos a leerlo mejor. Allí Mateo 3, 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Dice la Biblia entonces que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Él estaba 40 días de ayuno, 40 días de ayunando, ¿verdad? Y dice la Biblia entonces que en ese momento, cuando fue llevado al desierto, enseguida apareció allí el enemigo para tentarlo, ¿verdad? Enseguida apareció el enemigo para tentarlo, y vemos que la prueba allí del enemigo fue con lo que tenía que ver al respecto de lo que Dios había hablado con él. Dice allí en Mateo 3:17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero si nosotros leemos el siguiente capítulo ya, Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces vemos que la tentación aquí, yo sé que muchas veces las personas piensan que la tentación fue del hambre de Jesús, porque la Biblia hace mención, o ahí afirma todavía, que Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y como Jesús estaba ayunando por 40 días y 40 noches, tuvo hambre, dice la Biblia, tuvo hambre. Y ahí enseguida vino el tentador, y la primera tentación es: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Verdad? Muchas personas pueden pensar que la tentación en verdad fue que el diablo se aprovechó al saber, dice la Biblia, que Jesús estaba con hambre, ¿verdad? Y nada en la Biblia es por acaso, nada en la Biblia es por acaso, sino que todo tiene una importancia. Entonces la Biblia menciona que Jesús tuvo hambre, y la primera tentación entonces del enemigo es: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero nosotros vemos que la verdadera tentación aquí la vemos a través de la respuesta de Jesús. ¿Cuándo?
¿verdad? El enemigo le dice, si en verdad eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. La respuesta de Jesús para esas palabras de Satanás fue, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la tentación del enemigo aquí fue poner en duda, en tela de juicio, la verdad, que era si en verdad eres hijo de Dios. Porque Jesús le responde enseguida, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Y cuál fue la palabra que había salido de la boca del Señor allí en el capítulo 3? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, este es mi Hijo amado. Entonces la tentación de Satanás fue, si eres hijo, si en verdad eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. También la Biblia dice que Satanás lo tentó allí, dice la Biblia que también le dijo, lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Le dice, mira, todos estos reinos te daré si postrado me adorares, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús fue, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él adorarás, porque escrito está. Y después también Satanás le dice, si eres hijo de Dios, tírate aquí de esta altura, porque escrito está, sus ángeles enviará para que no tropieces en piedra. Y Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Cuando Satanás entonces vino a tentar, a probar a Jesús, la respuesta de Jesús fue, escrito está. El Padre dijo, ¿verdad? El Padre dijo que yo soy Hijo amado. O sea, Jesús podría haber convertido aquellas piedras en pan. Él podría haber hecho eso y no estaría pecando por hacer eso. Pero Jesús entendió que la tentación allí no era convertir las piedras en pan, para él tal vez ser tentado y querer comer porque la Biblia dice que tenía hambre, sino la tentación fue allí de que el diablo quería que él probase. O sea, si Jesús hubiese obedecido la prueba allí de Satanás, ¿verdad? Jesús tendría que, es como si Jesús tuviese que reafirmar, ¿verdad?, lo que él ya era. Como que Jesús tuviese que probarle a Satanás que él era hijo de Dios. Pero ¿por qué que Jesús no le siguió la corriente a Satanás? Porque él no tenía que probar nada. Él sabía quién era, ¿verdad? Y nosotros percibimos que esa tentación en nuestros días, también nosotros probamos por pasamos por esa tentación. Somos probados, ¿verdad? Si somos hijos de Dios. ¿Verdad? En la vida espiritual entendemos que la identidad es algo que es absolutamente crucial, ¿verdad? Nuestra identidad es definida por lo que Dios dice y no por lo que nosotros sentimos. Porque hay días que nosotros nos sentimos mal, hay días que nosotros nos sentimos bajoneados, hay días que nosotros nos sentimos desanimados. Y en esos días, porque muchas veces cuando nos sentimos desanimados, bajoneados, normalmente es porque estamos pasando por una prueba, es porque estamos pasando por alguna crisis en nuestra vida donde sentimos que fuimos desamparados por Dios, donde nos sentimos muchas veces que Dios no nos escucha, ¿verdad? Que nada sucede en nuestras vidas. Y si nada sucede en nuestras vidas, ¿verdad? La conclusión es, Dios no está haciendo nada en mi vida. Y si Dios no está haciendo nada en mi vida, la conclusión es, Dios no me ama, Dios no me escucha, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La identidad es algo crucial en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque la identidad, que es lo que dice quiénes nosotros somos, define aquello que vamos a experimentar en Dios, ¿verdad? Entonces nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos, ¿verdad? Independientemente de lo que nosotros podamos sentir, ¿verdad? Independientemente de lo que nuestras emociones, nuestros sentimientos digan,
nosotros somos hijos de Dios. Y no solamente somos hijos de Dios, sino que somos hijos amados de Dios. Porque la palabra de Dios dice, porque eso es lo que Dios dice. Amén. Entonces cuando Jesús fue a ser tentado, él simplemente declaró lo que estaba escrito en la palabra. Entonces cuando el diablo venga a probar tu identidad, ¿verdad? Lo único que nosotros tenemos que hacer es declarar aquello que la Biblia dice a nuestro respecto, aquello lo que el Padre dice a nuestro respecto. ¿Qué es lo que el Padre dice a nuestro respecto? Que somos hijos amados. El Padre dice que todo lo podemos en Él que nos fortalece. El Padre dice que Él ha de suplir todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. ¿Verdad? El Padre dice, yo sé qué pensamientos tengo a vuestro respecto, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que deseáis. ¿Verdad? Necesitamos saber lo que Dios dice a nuestro respecto. Sabemos que cuando Adán allí y Eva fueron creados, cuando ellos fueron colocados en el huerto, ¿verdad? Ellos tenían una identidad. Ellos, dice la Biblia allí en Génesis, ¿verdad? En los primeros capítulos, el Señor dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, hagamos el hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Hagamos el hombre conforme a nuestra imagen. O sea, cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén, el hombre ya era conforme a la imagen y semejanza de Dios. Porque Dios había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero la Biblia dice entonces que Satanás entra, porque él siempre está envuelto, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con tentación. Satanás entra allí en escena y tienta a la mujer, ¿verdad? Tienta a la mujer diciéndole, ¿qué es lo que Dios dijo al respecto de ese árbol, ahí, de ese fruto? ¿Verdad? La mujer dice allí en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, dice así, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal, y el mal. O sea, la tentación allí de la serpiente para la mujer fue, ¿qué es lo que dijo Dios al respecto de esa fruta ahí, del conocimiento del bien y del mal? Y la serpiente dice, no, Dios dijo que podemos comer de todas las frutas. Podemos comer de todas las frutas que están en el huerto del Edén, menos de una, la fruta del conocimiento del bien y el mal. Porque Dios dijo que el día que comamos de ella, moriremos. Y la serpiente le dijo, no van a morir. O sea, en otras palabras, la serpiente le estaba diciendo, Dios es mentiroso. Es porque Dios sabe que el día que ustedes coman de esa fruta, sus ojos serán abiertos y ustedes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la Biblia dice entonces que la mujer tomó de aquella fruta, que era agradable a los ojos, buena para comer, comió y le dio a Adán también para que comiera. O sea, ¿cuál fue la tentación de Satanás allí con la mujer? Fue colocar en duda su identidad. ¿Cuál fue el pecado allí de Adán y de Eva? Fue dudar de lo que Dios había dicho y dudar de su identidad. ¿Por qué? Porque ellos ya eran igual a Dios, ¿verdad? Adán y Eva ya eran a la imagen y semejanza de Dios. Ellos no necesitaban ser igual a Dios, porque ya eran. Pero el diablo otra vez vino tentándolo, diciéndole, Dios sabe que el día que coman, ustedes van a ser igual a Él, ¿verdad? Entonces el diablo lo tentó con algo que ellos dudaron, que tenía que ver con identidad. Jesús venció a Satanás, declarando lo que la palabra de Dios decía, sabiendo quién Él era, Él sabía su identidad, ¿verdad? Pero Adán y Eva fallaron. ¿Por qué? Porque no confesaron la palabra de Dios
y dudaron de su identidad. Cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, cuando nosotros dudamos o no conocemos lo que la palabra de Dios dice a nuestro respecto, ¿verdad? Somos presa fácil para Satanás, porque él va a colocar en duda nuestra identidad y nosotros también vamos a dudar de quiénes nosotros somos, ¿verdad? Es interesante la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Es importante nosotros conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Y colocarla, poder usarla como un arma en nuestra vida. Dice la Biblia, ¿verdad? Un ejemplo en la Biblia, allí en 1 Samuel 13, 19. Dice así, 1 Samuel 13, 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. ¿Verdad? La Biblia dice entonces que en toda la tierra de Israel no había herrero porque los filisteos decían para que los hebreos no se hagan espada ni lanza, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que en aquellos días, ¿verdad? Saúl y Jonathan eran los únicos que tenían espadas, ¿verdad? Solamente Saúl y Jonathan, Saúl el rey y Jonathan su hijo, tenían espada, pero el pueblo de Israel, ninguno de ellos tenían espada, ¿verdad? Y la espada en la Biblia apunta allí según Efesios 6:17. La Biblia dice que la espada es la palabra de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu, ¿verdad? Que la espada del Espíritu, según Efesios 6:17, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, una de las maneras que Jesús venció a Satanás fue usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Una de las maneras que nosotros vencemos a Satanás es usando la palabra de Dios, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? En los días allí de Saúl y Jonathan, solamente Saúl y Jonathan tenían espada, pero el pueblo de Israel no tenían espada, ¿verdad? Y eso apunta para que para un engaño que hoy en día la mayoría de los cristianos tienen, ¿verdad? Que es creer que solamente conocer la palabra de Dios, que eso es cosa solamente del pastor y de los líderes, ¿verdad? Que un miembro común, así como lo definen muchos cristianos, no necesita aprender la palabra de Dios. Basta solamente el pastor y los líderes usar la espada, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en verdad nosotros necesitamos conocer. Ayer mismo en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 22 dice: así aconteció en los días de la batalla, no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo, que las tenía. Entonces vemos aquí en el versículo 22 que solamente Jonathan y Saúl poseían espada, pero el ejército de Israel, ninguno de ellos tenían espada, ¿verdad? Entonces en los días de Saúl, Israel estaba debajo del dominio de los filisteos, y la causa era que el enemigo consiguió impedir que en Israel no hubiese espada. Entonces hoy lo que el enemigo intenta hacer hoy en nuestros días, ¿verdad? El enemigo ataca, ¿verdad? Con la palabra de Dios. El enemigo ataca, ¿verdad? Y uno de los temores mayores de él es que nosotros podamos tener la palabra del Señor. Entonces el diablo intenta cegar a los cristianos diciéndole: no, vos no necesitas aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros compartimos los devocionales, estos devocionales que los grabamos, los compartimos en Instagram en vivo y también los compartimos en YouTube. Y muchas veces los hermanos piensan: no, yo
o lo miro otro día, después otro día lo voy a mirar, o simplemente no entran y no oyen la palabra de Dios, ¿verdad? Compartimos también los devocionales, las confesiones, el versículo del día, y hay muchos hermanos que no lo leen, ¿verdad? Piensan que no hay necesidad de leer los devocionales o oír la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el diablo ha colocado esa mentira en la mente de muchos cristianos, ¿verdad? Vos no necesitas oír la palabra de Dios, vos no necesitas aprender y conocer la palabra de Dios, pero en verdad es un engaño, ¿verdad? Porque en verdad sí necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Cuanto más palabra de Dios nosotros recibamos, mejor, porque cuanto más palabra de Dios tenemos, cuando viene la crisis, cuando viene la tentación, ¿verdad? Podemos defendernos contra el enemigo con la palabra del Señor. Podemos defendernos contra el enemigo con la palabra. Podemos decir, como dijo Jesús, escrito está. Escrito está. Amén. En estos días nosotros estamos ayunando y orando, ¿verdad? Estamos recibiendo, ministrando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos ser fortificados en la gracia. Y solamente vamos a ser fortificados en la gracia al recibir la palabra de Dios. Pero no cualquier palabra de Dios. La Biblia dice allí, la fe viene por el oír y el oír el mensaje, la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces no es toda la palabra de Dios. Hay palabra de Dios, ¿verdad? Que muchas veces trae juicio, condenación, ¿verdad? Hay palabra de Dios que fue destinada exclusivamente para el pueblo cuando ellos estaban debajo de la vieja alianza, ¿verdad? De la ley. Pero hay palabra de Dios en estos días que tiene que ver con aquello que los discípulos predicaban, aquello que Jesús predicaba, ¿verdad? Que tiene que ver con la gracia de Dios para nuestras vidas. Amén. Que el Señor te bendiga, que en estos días nuestro corazón pueda desear, anhelar la palabra del Señor, desear tomar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, para vencer toda tentación, para vencer toda crisis, para vencer toda lucha que podamos estar enfrentando. Amén. Me gustaría, no sé si yo lo tengo abierto aquí o lo cerré, me gustaría compartir contigo allá el versículo del día y hacer la declaración del día también. Yo lo había cerrado aquí, demora un momento en entrar aquí. Vamos a hacer entonces nuestra declaración del versículo de hoy. Dice así, el versículo de hoy dice, Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y la confesión, ¿verdad? La confesión del día de hoy, confiese conmigo, dice así, Dios está encima del tiempo, Él es el inicio, el medio y el fin, y no puede ser limitado. Su amor es largo y suficiente para alcanzar mi pasado, presente y futuro. Cuando todavía era su enemigo, Él ya me buscaba para perdonarme. Su amor confunde a los fuertes y sabios de este mundo. Su gracia es insondable y disfruto y descanso en el poder de la cruz de Jesús, mi Salvador. Mi identidad fue establecida por mi Padre. Soy lo que Él dice que soy, amado, perdonado, justificado, ungido, santo. El enemigo siempre va a intentar colocar dudas sobre mi identidad, pero lo que Dios establece permanece para siempre. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, tengas un día bendecido. Quiero bendecirte, Padre. En el nombre de Jesús coloco la vida de mis hermanos. Coloco este día delante de ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guardando, librándolo de todo mal. Señor, librándolo de todo ataque del maligno en su mente. Toda duda al respecto de su identidad.
Señor, que mis hermanos puedan tener claro, Señor, quiénes ellos son en ti, Señor. Que a cada día podamos tener, Señor, claridad de quiénes somos en ti, Señor. Fuimos comprados por un alto precio, somos justos, somos santos, somos perdonados, somos libres de toda condenación, de todo juicio. Somos, Señor, herederos y coherederos contigo, con Jesucristo, de Jesucristo y con Él. Padre, fuimos colocados en Cristo. Señor, ni un mal llegará a nuestra casa. Somos libres de todo mal, de toda maldición, de toda enfermedad. Tú llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Por tu llaga fuimos sanados. Tú nos libraste de todo mal. Señor, tú nos libraste del infierno, de las garras de Satanás y nos colocaste en el reino de la luz. En ti somos más que vencedores. Tú has de suplir todas nuestras necesidades conforme a tu riqueza en gloria, Señor. En ti somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Gracias te damos por todas esas verdades y muchas más aún. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga, tenga un día bendecido. Nos vemos mañana nuevamente a esta hora de 7 a 7:30 para compartir un devocional más de estos 21 días de ayuno siendo fortificados en la gracia. Bendiciones, que pasen bien. Un gran abrazo, Oscar, Cristian, Cristiane, amén. Todos aquellos que van a entrar después, Cristian, Sharon, para todos aquellos que van a entrar después también, que irán a ver en YouTube esta palabra, este devocional, amén. Un gran abrazo, chau, chau, que pasen bien, nos vemos.